En el caso de los monocigota, de acuerdo al momento en la división de esa mórula, vamos a tener distintas presentaciones clínicas. Si la mórula se dividió antes de las 72 horas, vamos a tener un embarazo biamniótico bicoriano, que en general son la mayoría de los casos. Si la división se realiza entre el cuarto y el octavo día, vamos a tener que van a ser biamnióticos monocoriales, ¿sí? Si la fase ocurre, la división de ese blastocito entre el día 9 y el día 13, vamos a tener monocoriales monoamnióticos, que por suerte son la menor cantidad, ¿sí? Y si ocurre después del día 13, puede constituirse la idea de un embarazo con siameses, ¿sí? Esos es en los que se parten de un óvulo, Es importantísimo en el embarazo gemelar el diagnóstico de amnionicidad y polionicidad, porque de ahí, desde ese punto de partida, nosotros vamos a ver a qué pacientes las tenemos que establecer el riesgo y cuáles son las pacientes que van a tener un riesgo muy bajo, casi como un embarazo simple. ¿Cuándo se hace este diagnóstico? Este diagnóstico tiene que hacerse en el primer trimestre, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la primera ecografía, que es entre semanas 7 y 10, tenemos que establecer el número de embriones y el número de vitelinos, ¿sí? Saber si esa placenta es única o si hay dos placentas, es decir, si es monocorial o bicorial. Y la amnionicidad, es decir, si es biamniótico o monoamniótico. Para esto se requiere una cierta instrucción ecográfica. No todo el mundo que hace ecografías, aunque parezca mentira, puede establecer estas cosas, que parecen sencillas, pero si uno no tiene experiencia, no lo son tanto. Entonces, lo que se estableció en un consenso que se hizo en el hospital italiano hace unos años con todos los ecografistas, es que en el caso de que haya algún ecografista que no pueda tener esta idea, tiene que sacar una foto panorámica. Ahora yo les voy a mostrar lo que es la foto panorámica. Esta foto panorámica nos va a servir para que en otro momento haya otra persona que la pueda ver y la pueda interpretar. Porque pasado este momento no vamos a poder establecer la polionicidad y amnionicidad. Ya van a ver por qué es tan importante esto. Nosotros tenemos una segunda ecografía que es entre las semanas 10 y 14, que es el screening del primer trimestre. Acá tenemos que establecer el número de masas coriónicas. Y hay dos signos ecográficos que tenemos que tener en cuenta para establecer esto. Uno es el signo de la T y otro es el signo de lambda. Ahora lo vamos a ver ahí. Vamos a hacer los marcadores de aneuploidía. Vamos a establecer la longitud cráneo-caudal, que en realidad ya no se llama más así, sino es la longitud embrionaria máxima, el volumen de bolsillo del líquido amniótico y la presencia o no de vejiga en el fémur. Por ejemplo, acá nosotros tenemos en la primera imagen que se ven dos sacos vitelinos, ¿sí? Fíjense que acá está apareciendo los botones embrionarios, a veces como en esta, ¿ven? Que no se ve tan bien el botón embrionario, se ve un poco acá y acá no, ¿sí? La placenta, ¿sí? Fíjense, este es todo el trofoblasto envolvente, pero acá tenemos mayor en la cara anterior, acá no se ve bien la línea entre una bolsa y otra bolsa, pero hay una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, la estructura del vitelino. Cuando nosotros tenemos dos vitelinos, estamos hablando de que ahí tenemos una división que no la podemos ver posiblemente porque fíjense, ese es un embarazo de 6 semanas, pero que está presente. Y este trofoblasto no está metiéndose en esta situación, ¿sí? Es decir, eso es lo que se denomina el signo de la T.
Es decir, nosotros tenemos el trofoblasto, ¿sí?, y la membrana intergemelar. En el signo de Landa, este trofoblasto penetra en esta membrana, ¿sí? Fíjense acá cómo penetra, ya no es una membrana, es todo el trofoblasto que transcurre por esa membrana intergemelar, ¿sí? Fíjense acá ya vemos dos fetos. Esto que vemos acá es la membrana amniótica, ¿sí? Porque la primera imagen que nosotros vemos de un embarazo desde el punto de vista ecográfico, que es el saco gestacional, es la cavidad coriónica. Entre las 9 y 12 semanas se empieza a formar esto, que es el amnios, que va a ir formándose hasta que se pega al corio, para formar la membrana amniocorio. Fíjense acá, este es el trofoblasto, este es la membrana intergemelar, este es un feto y este es otro feto. ¿Este qué signo sería? ¿Qué les parece? Que es un signo de late, ¿sí? Entonces yo puedo decir, fíjense, estamos con un embarazo de entre 6 y 7 semanas, que es un embarazo gemelar biamniótico monocorial, ¿sí? Esa foto son fotos todas panorámicas. Si yo no las sé interpretar, saco una foto así y cualquiera que viene después la puede saber. Fíjense acá, por ejemplo, ahí tenemos la ecografía de lo que es el segundo trimestre, en donde se hace el screening de aneuploidías. Acá tenemos la presencia del hueso nasal, la presencia de la translucencia nucal. Otra de las cosas que tenemos que ver, como dijimos, es el número de fetos, ¿sí? La membrana intergemelar, fíjense cómo se ve como una línea muy finita, ¿sí? La medición de esos fetos con la longitud embrionaria máxima, y esto que vemos acá negro, que es aneróico, que tiene líquido, todo se ve así, es la vejiga fetal. Una vez establecido esto, de los pacientes que tienen un embarazo gemelar, bicorial y biamniótico, prácticamente se comportan como un embarazo normal o un embarazo simple. Está descrito en los libros que hay un aumento de incidencias de amenaza de parto pretérmino, hay un aumento de que puedan usar alguno de ellos por endramios. En realidad, yo hace casi 3 años que estoy haciendo solamente esto y tuve una sola paciente con una amenaza de parto prematuro en un biamniótico bicorial, ¿sí? Es más, antes se las maduraba todas a las pacientes entre las 28 y 30 semanas, teniendo siempre ese karma de que el embarazo gemelar por ahí nacía antes y había que madurarlo. Yo de hecho ya no las maduro más, ¿sí? Esas pacientes, ¿sí? Obviamente, si es una primigesta, va a tener un aumento en la incidencia de hipertensión inducida por el embarazo, puede tener un estado diabético, pueden presentarse cualquier otra situación, ¿sí? Pero nosotros nos tenemos que concentrar en las pacientes que van a revestir gravedad, que son en estas pacientes monocoriales, es decir, son pacientes que estos fetos en algún punto de su crecimiento van a competir por ese espacio que es su placenta, ¿sí? En el caso de los monoamnióticos se nos suma una complicación más, que en el mismo saco gestacional tenemos 2 bebés con 2 cordones y muchos de esos pacientes pueden enredarse el cordón con los movimientos y fallecer. Son casos raros y también son casos raros de ver una finalización del embarazo por esta situación. Otra complicación que puede existir en los monocoriales es que uno de los fetos sea lo que se llama acardioacéfalo o TRAC, que sería un gemelo sin
Y la otra complicación sería que tuviéramos un embarazo gemelar de siameses. Esta es una foto del primer gemelar, es un acéfalo a cargo. El que actúa como bomba o como corazón para la supervivencia de este feto es el otro gemelo, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa a la placenta monocorial? Porque de ahí viene el tema, ¿sí? La placenta normalmente tiene anastomosis, que son anastomosis que pueden ser arterioarteriales, ¿sí? Que generalmente son bidireccionales, venosas, o arteriovenosas profundas, que son unidireccionales. ¿Qué significa esto? Que en esa torta placentaria yo voy a tener mayor incidencia para uno que para otro. Y esto lo va a dar justamente estas arterias, ¿sí? Estos anastomosis arteria venosa. Ahora lo vamos a ver en una placenta que es más fácil. Ustedes fíjense, acá tenemos todas superficiales, que son las arteriales, tenemos arteriosas venosas superficiales, pero acá fíjense, esta penetra dentro de la placenta, ¿sí? Esas son las profundas. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Va a haber, uno ve la torta placentaria, la ve así, de los dos cordones, y dice, bueno, esto está bien, ¿sí? Pero nos estamos olvidando de estas situaciones. Es decir, este componente no está aportando para este lado, está aportando para el otro lado. ¿Y qué complicaciones nos va a dar esto? Tenemos el monocorial no complicado, que por suerte dentro de lo que es el monocorial es un 70% de los casos, ¿sí? En donde vamos a tener tamaños fetales similares, volumen de líquido amniótico similar y anatomía fetal normal. Si la porción de esa placenta es desigual, lo que vamos a tener un RCIU selectivo, diciendo que esto es una distinción del tamaño en más de un 25% con un peso menor al percentil 10. La hemodinamia muy balanceada, muy desbalanceada, hasta llegar a un punto en el que vamos a encontrar lo que se denomina síndrome transfundido-transfusor, ¿sí? Es decir, uno que no crece, el otro que crece, uno poliglobúlico, el otro oligúlico, y nos va a llevar, vamos a ver después lo que se llaman los estadios de Quintero, posiblemente a la muerte de uno de los gemelos, y el gemelo que sobrevive por daño neurológico, porque empiezan a pasar toxinas, generalmente fallece. ¿Qué es lo que caracteriza el RCIU selectivo? Nosotros tenemos, lo primero, tamaños fetales discordantes. El volumen de líquido amniótico está normal en el gemelo normal y el volumen está disminuido en el gemelo que tiene una restricción en su crecimiento. El gemelo, por restricción del crecimiento, en general tiene una inserción marginal o velamentosa del cordón. ¿Ustedes ya vieron hemorragias de la segunda mitad? Bueno, ustedes saben que la torta placentaria, cuando uno tiene la torta placentaria, en general es central la ubicación del cordón. Existe una modalidad que es en raqueta, pero es en el borde. Pero cuando uno tiene una placenta previa, que acá tiene todas las membranas, ¿sí? Puede existir que el cordón se inserte sobre esas membranas y no sobre la torta placentaria. Esa sería la inserción velamentosa del cordón. Y por supuesto, por presentar menor cantidad de líquido amniótico, presencia de restricción de crecimiento intrauterino, va a tener un Doppler alterado. Esto es lo que va a pasar. Cuando hablamos de síndrome transfundido-transfusor, que sería un estadio más de ese RCIU, vamos a ver que tenemos este feto, que lo vemos con un líquido amniótico normal, con la medición normal, ¿sí? Y la membrana casi pegada al feto, que me está hablando de un oligoamios,
es el que se llama feto donante y este es el feto receptor. A medida que vamos avanzando, este chico se va a convertir en un chico con un polidramios y este con un oligoamios. Los monocoriales se tienen que tratar como un embarazo de altísimo riesgo desde el primer momento que uno hace el diagnóstico, es decir, en el primer trimestre. Porque esto puede suceder entre las 16 y 26 semanas, ¿sí? Cuando estamos hablando de la inmadurez fetal. Nosotros acá no lo hacemos, pero hay 2 o 3 centros en los cuales se hace la ablación por láser, ¿sí?, de esos vasos profundos. Es decir, se coloca un anestésico dentro de la cavidad uterina para que los fetos se queden tranquilos, se busca la placenta y se empieza a ver las anastomosis. Y cuando encontramos estas profundas, se hace la ablación por láser. Eso lo que trata de hacer es compensar ese desbalance. Pero miren en las semanas que estamos hablando, entre 16 y 26 semanas. ¿Cómo se hace? Se llega a la placenta, se ve así porque el líquido amniótico no tiene partículas de hundo y todo, parece como si nos metiéramos adentro de una pileta que tiene sedimento. Ven cómo se ve la torta placentaria y ahí se identifican los vasos que están penetrando y se hace la ablación de esas anastomosis. Ahí se ve cuando se hace el disparo, así esa blanco, y una vez que está hecha esa ablación, entonces se equipara. Por lo menos para llegar a una expectativa de edad gestacional posible para poder interrumpir el embarazo. Si esto no ocurre, o a veces hay pacientes que concurren ya en esta situación, tenemos que este síndrome de transfundido transfusor cada vez se va profundizando. Vamos a tener el que es el dador con un oligoamio severo. Nosotros cuando medimos el líquido amniótico en los embarazos gemelares, medimos lo que se llama el bolsillo vertical máximo. Es decir, si nosotros tenemos la membrana intergemelar, acá tenemos un feto y acá tenemos otro feto, nosotros buscamos esta situación y medimos el bolsillo vertical máximo de un lado y del otro de la membrana intergemelar. Los valores van de 2 a 8. Mayor de 8 polidramios, menor de 2 centímetros, oligoamio. Por eso dice que el dador va a tener un bolsillo vertical máximo menor de 2. A veces es tan importante que la membrana está pegada así al feto y no la logramos ver, ¿sí? Solamente vemos todo este polidramios. O sea que también hay que tener un ojo muy preparado. En el estadio 2 va a persistir el oligoamio de polidramios que va a llevar a una insuficiencia renal tan importante en el dador que va a tener la ausencia de la vejiga. El estadio 3, aparte de todos estos síntomas, va a empezar a alterar el Doppler. Y en el estadio 4 vamos a tener el feto hidrópico y en el estadio 5 el feto muerto. ¿Sí? ¿Y cómo tenemos que seguirlo? Entonces dijimos, primer trimestre, establecer dónde vamos a estar parados todo el resto del embarazo. ¿A cuál hay que seguirlos? Los monocoriales. Sabemos que un 70% son monocoriales, no va a pasar esto. ¿Qué puede pasar? Que yo no tenga ni la foto panorámica ni que sepa. Entonces yo lo trato como la peor opción, como que fuera un monocorial. ¿Sí? En la evolución del embarazo voy a saber qué es lo que va a pasar, pero inicialmente lo voy a tratar como la peor opción. La segunda ecografía, fíjense que es a las 16 semanas y no a las 24. Donde hacemos el escáner. Vamos siempre a medir la biometría, la cantidad de líquido amniótico y vamos a empezar a hacer el Doppler.
a las 18 semanas va a ser la tercera ecografía que vamos a hacer. En las 22 semanas vamos a hacer el scan. Está institucionalizado que junto con el scan se hace siempre la medición del cervix. El cervix se mide mediante ecografía transvaginal con la vejiga vacía. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve para detectar a aquellas pacientes que no tienen antecedentes, por ejemplo una primigesta, que no tienen antecedentes de partos prematuros o inmaduros, para poder establecer en esas pacientes que lo van a tener. Es decir, si yo encuentro un cuello que mide menos de 15 milímetros, esa paciente seguramente va a ser un parto total. Por eso se estableció dentro del screening, cuando se hace el scan, la medición del cervix. Y también se vuelve a repetir el Doppler. Todo esto obviamente se va a ir modificando si el Doppler me da alterado, si la biometría me da alterado, si el líquido amniótico me da alterado. Fíjense cada cuánto vamos haciendo todas esas ecografías. Y estos embarazos monocoriales, por más que esté todo bien, tendríamos que estar finalizándolo alrededor de las 35 semanas. ¿Sí? Fíjense que de todos los cuadros que han visto de la patología en obstetricia, este es un cuadro muy grave. Antiguamente muchos de estos embarazos llegaban con uno de los dos fetos muertos o los dos fetos muertos, uno o dos. ¿Sí? Y no sabíamos qué era lo que pasaba. Lo que pasa es esto. Lo que le pasa a la placenta, lo que le pasa a los vasos. ¿Qué pensamos obtener con el Doppler? Nosotros con el Doppler lo que vamos a medir es el Doppler de la arteria umbilical, ¿sí? A diferencia de lo que le decía el doctor en la clase anterior, que hablaba del pico sistólico, acá no vamos a establecer eso. O sea, vamos a establecer cómo se comporta en sístole, en diástole, si son vasos de alta o baja resistencia, y no solamente la arteria umbilical, sino la arteria cerebral media actúan en forma conjunta, mostrándonos cómo ese feto se está adaptando a estas situaciones que va teniendo. Por supuesto que el que va a alterar el Doppler va a ser aquel que está haciendo la restricción, el que está haciendo el alterador. Nosotros sabemos que tenemos el pico sistólico, la diástole, el pico sistólico y la diástole, esta es la línea de base. Estos son vasos de baja resistencia, como es la arteria umbilical. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la resistencia, es decir, va a perder esta diástole, ¿sí? Hasta que va a llegar un momento en que la cantidad de flujo que le llegue a ese feto va a ser tan poca que va a pasar a la segunda estadio, en el cual la cerebral media va a empezar primero vasodilatándose para conservar los órganos nobles y posteriormente va a redistribuir ese flujo, y si esto continúa va a sucumbir. Entonces ¿cómo vamos a ver eso? Vamos a tener la inversión de la diástole, ¿sí? Y hay otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, que es el ductus venoso, ¿sí? Que es un vaso que llega directamente la sangre al corazón, sin pasar por el hígado. Entonces es un vaso que nos permite evaluar muy bien qué está pasando con ese chico. También para hacer esto hay que tener mucha experiencia. Pensemos que esto estamos haciendo en un chico que tiene una restricción y que tiene un oligoamnios. El oligoamnios es, para el ecografista, es su peor enemigo. Entonces también hay que saber hacer esto, ¿sí? Hay otros parámetros, pero habitualmente lo que nosotros manejamos son estos. Bueno, esto es una foto de lo que sería, digamos, ecográficamente una placenta normal, ¿sí? Nosotros tenemos lo que es la torta placentaria, la placa basal, la placa coriónica y todos estos vasos que son paralelos. El Doppler no nos sirve para
poder hacer el diagnóstico de esos vasos profundos. No nos sirve, ¿sí? Lamentablemente, lo único que nos queda es la presunción diagnóstica por todo lo que está pasando, y lo único que nos queda es ir y hacer la ablación, ¿sí?